La diputada Maritere López García, hasta por 5 minutos para hablar en contra de dicha minuta. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso de mis Adelante, compañeros. diputada. El análisis y discusión del dictamen que está hoy a discusión debiera partir sobre la continuidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro marco normativo y no en la ampliación o disminución de delitos sujetos a esta medida, en atención a lo siguiente. Los escasos avances en materia de seguridad pública con la implementación de esta medida cautelar. La prisión preventiva oficiosa genera alicientes para que las autoridades ministeriales no realicen su trabajo con debida diligencia en la investigación de los delitos, ocasionados que muchos procedimientos se caigan en la fase de la judicialización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa sea excepcional y con límites claros. La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de la inocencia, que a nuestro criterio creemos que es lo que debe prevalecer. El Grupo Parlamentario del PAN ha insistido en una reforma integral de los sistemas de seguridad y de justicia, priorizando la prevención social, la prevención policial, la inteligencia, la investigación, la judicialización, la producción probatoria, la transparencia y la publicidad en los juicios, la participación y la observación ciudadana. El 2 de julio del 2024, la Suprema Corte determinó suspender la tramitación y la resolución de todos los juicios de amparo en revisión o de segunda instancia relacionados con la imposición de la prisión preventiva oficiosa para los delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en tanto, esa autoridad resolviera diversos juicios constitucionales a fin de definir los alcances y los límites de las medidas cautelares conscientes en la prisión preventiva oficiosa o justificada con motivo de las sentencias emitidas por la Corte Internacional de los Derechos Humanos y así evitar esos fallos contradictorios. Por otra parte, el Gobierno federal y como parte de la estrategia en materia de seguridad pública, nuevamente recurre a la ampliación de los delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa, como lo hizo a través de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. El Grupo Parlamentario del PAN ha cuestionado dicha medida y ha denunciado el incumplimiento del artículo 4 transitorio del decreto del 2019, el cual señala: la prisión preventiva oficiosa debe evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de vigencia del presente decreto. En el lapso señalado, en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta los poderes judiciales respectivos, así como la fiscalización y la procuraduría correspondientes y los organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener al menos los siguientes elementos: el desempeño eficaz de las unidades estatales a supervisión, a medidas cautelares, a suspensión condicional del proceso, la eficacia de las medidas cautelares aplicadas y la creación del desempeño de las instancias en atención integral a las víctimas, la implementación del sistema de la información criminal y la judicialización. El análisis y la discusión del dictamen debe realizarse atendiendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública anunciada por el Gobierno federal, que contemplan las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal y que reforman el artículo 21 constitucional de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, actualmente en sus representativos procesos de dictaminación de las cámaras de senadores y diputados federales. En otro sentido, me gustaría hacer algunos señalamientos en concordancia con la diputada Dayan Cruz, cuando habla de lo que ya existe al día de hoy en el catálogo
de los delitos que están previstos en este artículo. Pero sí me gustaría, digo, que lejos de estar haciendo señalamientos y propuestas totalmente incongruentes que transgreden evidentemente a los derechos humanos, pues le demos seguimiento a lo que ya está, porque de alguna manera ahí viene uno Concluya, que llama diputada. la atención, para terminar, diputada presidenta, que es el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y el uso abusivo en materia de funciones. Entonces yo creo que debiésemos partir de ver quién está en la cárcel y a quién le han dado seguimiento hasta este momento por estos términos que ya existen en el catálogo. Entonces dejemos de hacer señalamientos a criterios que evidentemente Concluya, van a diputada. obedecer a temas políticos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Para Tere. hechos, diputada presidenta, por favor. Pedro Martínez, para hechos. ¿Alguien más? Si no Eleuterio es así, Ramos, para hechos. Eleuterio, ok, Pedro. ¿Alguien más? Si no es así, le cedemos el uso de la voz al compañero diputado Pedro Martínez hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Que quede claro, estamos de acuerdo en la prisión preventiva, pero en la justificada, donde haya razón, donde se encuentren elementos, donde proceda para garantizar la aplicación de la justicia. Sin embargo, la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa es un total despropósito al ser una pena adelantada sin que medie sentencia y que en reiteradas ocasiones han recomendado organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, ya que es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los principios humanistas de Acción Nacional nos obligan a defender la dignidad personal y los derechos humanos de las y los mexicanos en todos los casos. La figura de prisión preventiva oficiosa lastima la dignidad de la persona en la medida que establece una pena anticipada que ignora el derecho humano fundamental de presunción de inocencia, fundamento del sistema penal acusatorio establecido en México con la reforma constitucional en materia de seguridad de justicia en el 2008, que dio origen a los juicios orales. La prisión preventiva oficiosa es un resabio del viejo sistema penal inquisitorio, que se mantuvo debido al periodo de transición de 6 años que la reforma previa para la implementación del nuevo sistema, el cual implica cambios sustanciales en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Conservar la prevención preventiva oficiosa equivale a que el Estado mexicano arbitrariamente conserve la capacidad de limitar la libertad personal, de violentar los derechos humanos, de hacer nugatorio el principio pro persona, trastocando en los hechos el debido proceso penal. México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de prisión preventiva oficiosa no es la respuesta en su lugar. Es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas de privación de la libertad. Votar a favor de una minuta que violenta la dignidad y la integridad de las personas, otorgándole al Estado el poder de inculpar injustamente al ciudadano y en muchos casos con motivo de los errores u omisiones en los que puede incurrir la institución de procuración e impartición de justicia, nos lleva a encarcelar a cualquier ciudadano en la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas. Avalar esta minuta equivale… Concluya, diputado. Concluyo, presidenta. Avalar esta minuta equivale a ratificar una procuración mediocre, insuficiente e irresponsable, un proceso penal donde los reclusorios sustituyan a las medidas cautelares. Votaremos en contra de la prisión preventiva oficiosa. Creo firmemente en la dignidad, la libertad y los derechos humanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Pedro. Ahora le cedemos nuevamente el uso de la voz al compañero diputado Eleuterio, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia del caso García Rodríguez contra México, señala que la prisión preventiva limita el rol del juez. Y lo señalaba la diputada María Tere.
Dice la Corte que afecta la independencia porque carece de margen de decisión y supone un acto que deviene exento de un control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos y discutir el fundamento. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU dice que la función judicial por excelencia tiene que ver como órgano de control y es el de realizar análisis individualizados sobre la necesidad y proporcionalidad de la detención. Y porque además la prisión preventiva oficiosa genera presiones indebidas a los órganos judiciales que redundan en la afectación de facto al principio de presunción de inocencia, porque los jueces se sienten motivados a la sentencia condenatoria, sobre todo para justificar una prisión preventiva oficiosa prolongada. Y abunda, fíjense ustedes, un tema por demás que debe llamar la atención. Dice que la independencia judicial se ve vulnerada debido a que las medidas como la prisión preventiva oficiosa vienen acompañadas de un fuerte mensaje mediático y político institucional dirigido desde las más altas esferas del gobierno y recibe gran respaldo popular, lo que genera una gran presión a los operadores del sistema de justicia de condenar a personas a las que ya se les ha dado un trato de culpables a través de las medidas privativas de la libertad. La afectación al sistema judicial, al sistema penal acusatorio adversarial, son también garrafales por contradictorias. Por supuesto que afecta el sano criterio de los jueces. Desde luego que hace sencillo el trabajo que no han decidido hacer con eficiencia los fiscales y por supuesto que compromete la presunción de inocencia de las personas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado Eleuterio. Para que concluya la diputada Maritere, le cedemos el uso de la voz hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues para concluir, el contenido del dictamen es contrario al control de convencionalidad del Estado mexicano debe respetar y que ha señalado que nuestro país debe armonizar sus leyes con los derechos humanos y principios dictados por la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El dictamen no agota debidamente las diversas evaluaciones aplicables en materia penal, como son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, racionalidad, menor restricción posible a temporalidad. Se requiere una estrategia de seguridad pública que propicie la investigación y la prevención del delito y se prevé una saturación del sistema penitenciario, desviando recursos humanos y materiales de la investigación de los delitos de alto impacto. La prisión preventiva afectará desproporcionadamente a personas en situación de vulnerabilidad económica. Y para concluir, como servidores públicos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, no podemos permitir la aprobación de este tipo de reformas que vulneren los derechos humanos como son la libertad, la defensa de las personas, ni restringir la función o la interpretación de nuestro hoy Poder Judicial. Y solamente dejarles un mensaje final a quienes hoy votaremos por este dictamen. Hay que votarlo con responsabilidad, compañeros, porque al final, el día de mañana, que se quieran regresar al PRI, ustedes van a ser los primeros perseguidos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Maritere. Diputada presidenta, para pedirle registro mi Con asistencia. todo Barragán gusto, Susana, diputada. gracias. Para concluir la lista de registro